Estamos de regreso en Pido la Palabra y bueno, antes de ir a la pausa comercial, le comentaba cuál es el tema del día de hoy. Estaremos hablando de la trata de personas. Hay quienes señalan o lo habían venido catalogando como trata de blancas. ¿Cuál es la diferencia entre el tráfico de personas, la trata de blancas, la trata de personas? Y vamos a iniciar justamente con Ildefonso Rodríguez Torres para que nos dé pues la descripción en relación a estos tres términos. Adelante. Bien, podemos decir que son términos distintos, pero sin embargo se abocan o se refieren a una misma cuestión. En general, pues viene a ser esta actividad ilícita, por supuesto, es el movimiento ilegal de seres humanos, de personas con propósitos diversos, puede tener diversas causas o diversas aplicaciones o objetivos esta conducta antisocial. Puede ser con el propósito de comercialización, de tipo sexual principalmente, de trabajos forzados, otras aplicaciones, otras manifestaciones, pues pueden ir inclusive hasta alguna forma de esclavitud, inclusive hasta tráfico de órganos. Entonces, el abanico es muy amplio, los conceptos pueden ser distintos, pero el objetivo o el eje central de esta conducta antisocial se basa en eso. Muy bien, muchísimas gracias. Olivia, incluso ahorita fuera del aire nos daba a conocer datos muy importantes en relación a esta misma pregunta que le planteaba aquí a Ildefonso. Coméntenos también cuál es su postura, qué es lo que ustedes han visto desde el punto investigador ahí en la UACJ. Sí, bueno, primeramente sí quisiera aclarar que son dos tipos penales distintos. Una cosa es el tráfico de personas y otra es la trata de personas. Se suele confundir, pero son tipos penales muy distintos que pueden intersectar en algún momento, sí, porque puede haber migrantes que en un inicio se puede iniciar como tráfico, pero puede concluir como trata. Pero sí son tipos penales que se sancionan incluso de manera diferente. Vamos a explicar rápidamente a la audiencia. Cuando hablamos de tráfico de personas, es cuando comúnmente el pollero, como le llamamos, traslada con el consentimiento de la persona, porque le va a pagar una cantidad de dinero para trasladarlo a otro país de manera ilegal, es decir, sin documentos. Y entonces el delito se configura desde el momento en que esta persona traslada de manera ilegal a otro país a una persona que le ha pagado una cantidad de dinero. Ahí se termina. El delito de trata no. El delito de trata implica enganchar, captar, trasladar, poner a disposición a esa persona que está siendo de objeto de mercantilización. Sin su voluntad. Sin su consentimiento, sin su voluntad, a una segunda persona que es el explotador, que puede darse en 11 modalidades. La Ley General para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas establece que hay 11 modalidades o fines de explotación, que es la esclavitud, que es la explotación sexual, que puede ser también el trabajo forzado, que puede ser también cuando se reclutan, la esclavitud, cuando se reclutan a niños y adolescentes para formar parte del crimen organizado, también es considerado ese tipo de explotación, embarazos forzados, tráfico de órganos. Bueno, la ley señala 11 modalidades y atendiendo a eso, pues sí es importante hacer esa diferencia. Ahora, nosotros desde la UACJ hemos estado investigando mucho, más bien el perfil del consumidor, pero de contenidos o servicios sexual con fines de explotación sexual, vinculado con esta modalidad específica de la explotación de la trata. ¿Por qué? Porque habíamos investigado mucho a los victimarios y a las víctimas, pero no habíamos investigado a la última cadena de suministro, que son los consumidores. A donde llega el producto. Exactamente. Si hay trata es porque hay demanda y no se ha orientado tampoco el diseño de políticas públicas a la prevención desde el aspecto de los consumidores. Entonces esa sería la diferencia. Y también nos comentaba hace unos momentos la trata de blancas. Este término ya no es utilizado, ya incluso se catalogó únicamente como trata de personas. Trata de personas. Internacionalmente el término correcto es trata de personas. Todavía hay quien le dice trata de blancas, pero es incorrecto. De hecho, la misma ley
tanto tratados internacionales, pactos, el Protocolo de Estambul, en su caso la Ley General para Prevenir y Erradicar la Trata de Personas, establece el término correcto, es trata de personas. Trata de personas. Muy bien, muchísimas gracias, Olivia. Adriana Varela, ustedes desde este ámbito, desde este punto psicoterapeuta humanista, pues cómo han venido estudiando este tema y la dinámica que se presenta en Ciudad Juárez. Sí, Ala, pues mira, como ven, ya comentaban mis compañeros, el fenómeno de la trata de personas tiene varias dimensiones y no se puede hablar de él sin desdeñar la parte psicológica, ¿no? Que viene siendo una forma de violencia interpersonal extrema, ¿no? Que incluye el abuso de poder, que incluye la explotación, la manipulación, procesos de engaño en la mayoría de los casos, ¿no? Es bien importante entonces ver desde la experiencia un poco psicoterapéutica que hemos estado viendo cómo el perfil, los tres perfiles, ¿no? El perfil de las víctimas, sí, pero también del intermediario, de la persona tratante y justo de las personas consumidoras. Es bien importante como analizar estas tres perspectivas. Desde la víctima hay muchísimos estudios y mucha evidencia científica que nos muestran cómo la violencia estructural en la que vivimos en Latinoamérica es como un caldo de cultivo perfecto para este tipo de crímenes, este tipo de delitos, ¿no? Vamos, personas que viven en una inseguridad, en entornos de inseguridad social, de exclusión económica, etcétera, etcétera, son muy vulnerables a que justo las personas tratantes las estudien y las instrumentalicen, ¿no? Vean a estas personas como una, personas de quienes pueden obtener dinero y obtener un beneficio, no como seres humanos. Entonces se focaliza en distintos puntos de la localidad, pudiéramos decir, las zonas más vulnerables. Claro, en la localidad, en Juárez, en México y en Latinoamérica y en el mundo, siempre serán más vulnerables las personas que viven justo así en áreas vulnerables y vulneradas, ¿no? Principalmente económicamente, pero sin embargo es bien importante también tener en consideración que todas y todos podemos ser víctimas en algún momento, sí, de trata de personas. Es una situación que como el grado de violencia máximo puede llegar hasta el tráfico de órganos, entonces todas y todos en algún momento podemos justo estar vulnerables ante esta situación. Entonces hay que verlo, es un tema como muy complejo, pero muy interesante de conocer, de poner sobre la mesa para generar estrategias de prevención. Muy bien. Licenciado Ildefonso, ¿cómo estamos ahorita en cuanto a las estadísticas? ¿Se ha visto un incremento en la trata de personas? ¿Cómo estamos a nivel Ciudad Juárez? Y trae algunos datos que nos pudiera compartir. Sí, de manera muy general me gustaría compartir, y ya entrando un poco a la cuestión del análisis criminológico. Este fenómeno, esta situación representa un fenómeno multifactorial. Es una cuestión que se da a raíz de diversos elementos, factores predisponentes, determinantes y desencadenantes que han traído como consecuencia pues, lo que estamos viviendo. Estadísticamente hemos vivido un incremento a lo largo de ya algunas décadas inclusive. Dentro de lo que es el marco histórico debemos decir que esta práctica pues es ancestral. Este tipo de prácticas que provienen de ideologías de diferente índole pues datan desde civilizaciones antiguas, ¿no? En el caso, por ejemplo, desde lo que es el colonialismo, aquella época donde las potencias mundiales en aquel tiempo, siglo XVII, XVIII, XIX todavía, pues prácticamente se apoderan del mundo, por así decir. Estamos hablando de una Inglaterra, de una España, de una Francia, que toman el mundo básicamente, incluyendo países y continentes, como es África, principalmente, donde se empieza a generar la esclavitud como un acto comercial, como lo explicaba la licenciada. Entonces, a partir de ahí ya se empieza a descubrir que a través de esa actividad pues, se pueden generar utilidades, se puede generar riqueza
inclusive la venta de esclavos que se practicó durante mucho tiempo y que pues hoy tenemos réplicas de lo que fue aquello, a lo mejor en otra modalidad, en otro esquema, en otro modelo, pero esencialmente es lo mismo. Es disponer de la voluntad de una persona, obviamente sin su consentimiento, ajeno a su propia voluntad y libertad, y disponer para algún fin. Básicamente es eso, y eso pues ha existido desde, repito, civilizaciones ancestrales, inclusive algunas culturas, como la cultura hebrea. Vemos en el Antiguo Testamento, hablando del judaísmo, por ejemplo, vemos que en la ley, en la Torá, pues existe esa previsión del esclavismo, de la esclavitud. O sea, legalmente estaba, pues digamos, permitido o contemplado. Entonces, hay otros casos donde otras culturas, civilizaciones, pues lo han hecho con la finalidad de la producción, de construcción, y otros pues netamente con la finalidad de comercialización. Entonces, de alguna u otra manera, en un aspecto u otro, pero la finalidad pues es obtener algún beneficio de esa actividad ilícita. Muy bien. Con esta anotación vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con Olivia Bonilla, porque también tiene datos importantes en cuanto a la denuncia se refiere. Todo parece indicar que es un delito que no es muy denunciado en la localidad y trae también fechas importantes desde cuando se ha venido pues llevando un análisis, una documentación en cuanto a este tema se refiere. Vamos a la pausa, regresamos con más. Te pido la palabra.